Buenas chicos y chicas, vamos a explicar la semejanza de triángulos para el nivel de octavo año del CTP Matapalo. El criterios de semejanza y aplicaciones de los criterios de semejanza será lo que se trabaje aquí. Esto funcionará para la GTA 6 mensual, mes de octubre, y GTA 11 y 12 virtual para los que trabajan en Teams. Espero que puedan poner mucha atención para que puedan trabajar bien en la guía. Comencemos por la semejanza de triángulos y de qué trata. Dos triángulos son semejantes y sus lados homólogos son proporcionales. ¿A qué se refiere con lados homólogos? Son los lados que se pueden comparar, los que son parecidos. Son proporcionales, ya verán a qué nos referimos con proporcionales. Y sus ángulos correspondientes son congruentes. Entre paréntesis les pongo iguales. La palabra congruente la tuvieron que haber aprendido en séptimo de geometría. Es lo mismo decir congruente que decir iguales. Cuando hablamos de ángulos correspondientes, hablamos de los ángulos que son parecidos también. Veamos este par de triángulos. Tengo el triángulo A, B, C. En el orden que leo el primer triángulo, tengo que leer el segundo. A', B', C'. Profe, ¿por qué prima? Esta rayita que está aquí hace que se llame A'. ¿De acuerdo? B', C'. En el mismo orden que escribo el primer triángulo, debo escribir el segundo. Ahora sí, si pueden ver, tengo ángulo alfa aquí, ángulo alfa aquí, ángulo beta aquí y ángulo beta aquí. Eso hace que este primer triángulo, el triángulo ABC, en este orden ABC, sea semejante. Este símbolo que está aquí significa semejante, se parece como a la rayita de la ñ, con el triángulo A', B', C'. Vamos a demostrar que son semejantes. Acabamos de decir aquí arriba que sus lados homólogos deben ser proporcionales y que sus ángulos correspondientes deben ser congruentes. Empecemos con ángulos homólogos correspondientes. Entonces, el ángulo A es congruente. Este símbolo que está aquí es el símbolo de congruente. Es un igual y encima el de semejante. Significa congruente. Ángulo A es congruente con el ángulo A'. ¿Cómo sabe, profe, si no hay números? No, no hay números, pero se llama alfa y él también se llama alfa. Me están diciendo que valen exactamente lo mismo, aunque no sepamos cuánto valen. Ángulo B con el ángulo B. Esto es una B mayúscula, se refieren al punto que está aquí afuera, no al símbolo de adentro. El símbolo de adentro es una letra griega y se llama beta. Y por último, ángulo C con ángulo C'. Todos los ángulos son iguales. Vean que este ángulo C mide 90 y el ángulo C' mide 90. Recuerden que este cuadrito significa que es un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. El ángulo no necesariamente tiene medida, es lo que les decía aquí. Yo no sé cuánto mide, pero si tienen el mismo símbolo, indica que son iguales. Para nombrar ángulos, recuerden que se utilizan letras del alfabeto griego. No sé si alcanzaron a ver eso el año pasado en séptimo, pero para nombrar ángulos se utilizan letras del alfabeto griego o letra mayúscula que esté en el vértice, como lo hicimos aquí. Los lados homólogos proporcionales. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que voy a hacer una proporción. Una proporción es una razón, o sea, un numerito va a ir arriba y un numerito va a ir abajo. Se me va a formar una fracción, eso es una proporción. Entonces, empecemos. Si comienzo por el lado AB, el que es proporcional a él es A', B'. Es el que es parecido. Vean que este que aquí es con este de aquí que es parecido. Ahora, si pongo AC, aquí voy a tener que poner A', C'. Y por último, si pongo BC, aquí voy a tener que escribir B', C'. Una vez que ya tengo estas proporciones bien escritas, voy a sustituir. En lugar de AB, 15. ¿Por qué? Porque eso es lo que mide AB. En lugar de A', B', 10. ¿Por qué? Porque eso es lo que mide A', B'. En lugar de AC, escribo 12, porque eso es lo que mide. En lugar de A', C', voy a poner 8 y así sucesivamente sustituyo y aquí tengo 9 sobre 6. Aquí
ustedes van a usar la calculadora para ver cuánto da esta fracción, cuánto da esta fracción y cuánto da esta fracción. Si los lados son proporcionales, las tres fracciones tienen que dar igual. Profe, ¿qué pasa si una fracción no me da igual? Entonces los lados no son proporcionales y los triángulos no serían semejantes. Aquí nos dieron igual, tengo el mismo número y ese numerito tiene un nombre. Se va a llamar razón de semejanza. ¿Qué significa? Que el triángulo ABC es semejante con el triángulo A', B', C' y que su razón de semejanza es 3/2. Ahora sí, no siempre van a tener que hacer todo ese proceso. Para eso vamos a tener criterios de semejanza. ¿Qué son los criterios de semejanza? Los criterios de semejanza son atajos. Atajos para no tener que hacer todo ese proceso que acabamos de hacer atrás. Entonces empecemos por el primero. Criterio lado, lado, lado. Eso es lo que significa. Bien, y un ejemplo aquí. Son los ejemplos que están en la GTA. Entonces, para aplicar lado, 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 necesito tener dos triángulos donde tenga los tres lados en un triángulo y los tres lados en el otro. Y voy a trabajar con los lados a ver si son proporcionales. AB lo comparo con DE. ¿Lo ven? Que es el que es semejante. Después AC, ¿con quién? Con DF. Y después BC con EF. Igual que hicimos antes. Después de que ya los escribí, voy a sustituir en lugar de AB lo que vale. En lugar de DE lo que vale. En lugar de AC lo que vale. Y hago eso con cada uno de los valores que están ahí. Recuerden que después lo que hago es que esto lo meto a la calculadora. La calculadora me dice que todas las fracciones dan 19/10. Eso significa que encontraron la razón de semejanza de estos dos triángulos y que es 19/10. Ahora, por el criterio lado, 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 el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Vean que hay que escribirlo en el mismo orden. En el orden que uso el primer triángulo, tengo que usar el segundo triángulo. No puedo desordenarlo. Profe, ¿y los ángulos? No los voy a tener que hacer. Esto es un atajo. Ahora vamos a enseñarles otro atajo. ¿Cuál es el otro atajo? Que el criterio se llame lado, ángulo, lado. Vean que aquí ángulo aparece en medio de los dos lados. Igual tiene que aparecer en la figura, como aparece en esta de aquí. Vean que el ángulo alfa aparece en medio de los dos lados. Y aquí el ángulo alfa' aparece en medio de los dos lados. Por eso lo vamos a poder usar. ¿Qué vamos a hacer cuando creamos que tenemos el criterio lado, ángulo, lado? Vamos a comparar los lados homólogos. Vean que aquí no hay tres fracciones. ¿Por qué no hay tres fracciones? Porque no hay tres lados, solo tengo dos. Entonces solo voy a tener dos comparaciones. AB, ¿con quién? Con DE. Y después AC con DF. Son sus lados homólogos. Sustituyo los valores, uso la calculadora y me da que 2 es igual a 2. Ahora, aquí sí voy a tener que hacer una comparación de ángulo porque tengo un ángulo. El ángulo que está en medio es el ángulo A congruente con el ángulo D. Profesora, pero no hay número. No, no hay número, pero se llaman alfa. Significa que valen exactamente lo mismo. Ahora, este número que encontraron aquí se vuelve a llamar razón de semejanza. Y otra vez puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. En el mismo orden, vean, ABC. En ese mismo orden leo para acá DEF. El orden es muy importante porque si lo escribo diferente ya no funciona. Ahora un último atajo. Este se llama criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y aparece aquí dos triángulos en donde no tengo la medida de ningún lado, solo tengo ángulos. Ustedes me van a decir a mí, profesora, pero solo hay dos ángulos en cada uno. Sí es cierto. Entonces vamos a comparar los tres ángulos. Dice que el ángulo A, que no tengo, tiene que ser congruente con el ángulo D, que no tengo. El ángulo B, que mide 45, es congruente con el ángulo E, que mide 45. Eso sí es cierto. Ahora, el ángulo C, que mide 75, es congruente con el ángulo F, que mide 75. También es cierto. Vamos a ver qué pasa con estos que pusimos aquí arriba.
En séptimo, tuvieron que haber visto el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Ese teorema es muy cortito, no importa si no lo vieron. El teorema siempre va a decir que los ángulos internos de cualquier triángulo van a sumar 180. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de A y el valor de D? A 180, que es lo que da toda la suma, le voy a quitar los otros valores que tengo. ¿De cuántos son los valores? De 45 y de 75. Lo hacen con la calculadora. ¿Cuánto da el valor? 60. Entonces, ahora sí, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60. Ya puedo tener completa la comparación que está aquí. Puedo decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF. Y esto que está aquí solo se llama el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Y siempre se va a usar de esta misma manera cuando deban encontrar el tercero. Esto era materia de finales de séptimo año, entonces quizá no lo pudieron alcanzar a ver. Vamos a resolver un ejercicio con semejanza. Dice que sirve para que ustedes hagan el punto 2 de la práctica. Entonces, determine si los triángulos dados en cada caso son semejantes. En cada caso indique el criterio de semejanza que lo justifica. Entonces aparece aquí un par de triángulos. Cuando dice aquí que indique el criterio de semejanza, es aquellos atajos que yo les dije. Con esos atajos necesito que hagan una ficha que diga lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Y ustedes pongan con palabras de ustedes qué significa. Yo hice una que nos va a servir para trabajar. Aquí vamos a ir a ver la ficha, porque vamos a suponer que no me sé los criterios. Entonces voy a la ficha y dice ficha de repaso para criterios. Voy a leer el primer criterio porque no me lo sé todavía. Entonces, lado, lado, lado. Dice, se usa si tengo los tres lados de cada triángulo. ¿Y qué hago? Se busca la razón de proporcionalidad, el numerito del final. Entonces vamos a ver. ¿Tengo los tres lados de cada triángulo? No los tengo, profesora. Entonces no es ese. Vamos a ir a revisar otra vez a ver cuál criterio será. Tengo lado, ángulo, lado. Recuerden que aquí el ángulo tiene que estar en medio. Se usa cuando se tienen dos lados homólogos y el ángulo que va entre ellos. ¿Qué se hace? Se comparan los dos lados y el ángulo entre ellos. Vamos a revisar. Me servirá lado, ángulo, lado. Claro que sí me sirve. Aquí también, lado, ángulo, lado. Si podemos ver, tenemos que el ángulo está en medio de los dos lados, así que ese es el criterio que vamos a usar. Ya no vamos a necesitar más la ficha. Ponemos aquí lados homólogos proporcionales, porque vimos que la manera de resolver es comparar los lados y el ángulo que tengo. ¿Qué lados tengo? H, F. Vean que aquí en el lado empiezo una H y termino en la F, que es el vértice del 40. ¿Con quién lo comparo? Con S, U. Termino en el vértice del 40. ¿A cuál otro? F, G. De 40 hacia abajo. ¿Ahora con quién? Con U, T. De 40 hacia allá. Ahora sí, ya tengo los lados proporcionales, los que se parecen, chiquillos. Vamos a sustituir. En lugar de HF24, en lugar de SU28, en lugar de FG30 y en lugar de UT vamos a poner 35. ¿Qué hace aquí? La calculadora. La calculadora en ambos lados. Si vean que me da 6 séptimos, ¿qué significa eso? Que esa es la razón de semejanza. ¿Qué más decía la ficha que teníamos que hacer? Dice que se comparan los dos lados y además el ángulo entre ellos. Me falta comparar el ángulo entre ellos. Entonces, ángulos homólogos iguales. ¿Cuáles son? Ángulo F y ángulo U. ¿Son iguales? Claro que sí, los dos miden 40. Entonces escribo aquí eso y utilizo el símbolo de congruente, que es el símbolo que se usa para decir en geometría que algo es igual. Ya con eso yo puedo decir que el triángulo H, F, G es semejante con el triángulo SUT por el criterio lado, ángulo, lado. Tengo que decir qué criterio estoy usando. Ahora sí, vamos a explicarles cómo resolver problemas con semejanza.
Tomé el problema que quizá podría ser más complicado porque los triangulitos estaban pegados. Entonces vamos a explicar este. Dice, Carlos coloca un poste de 12 metros de altura de forma que el extremo de su sombra coincide con el extremo de la sombra del árbol, tal como se muestra en la figura. Y aparece la figura. Ustedes tienen esta figura en la ficha. Determine la altura del árbol. Llamemos X a la altura del árbol. Yo casi siempre uso la letra X, ustedes usen la letra que quieran. Entonces vamos a decir que ese árbol tiene altura X, o sea, no la conozco. Se puede observar que se forman dos triángulos. Siempre que vamos a hacer un problema de semejanza, chicos, vamos a trabajar con dos triángulos para poder hacerlo una comparación, como estábamos haciendo en los ejercicios anteriores. Entonces, ¿cuáles dos triángulos se forman? Tengo este triángulo pequeñito, ¿lo ven aquí? Que tiene altura 12 y aquí abajo mide 15. Y tengo el triángulo grandote de altura X, que es la altura del árbol, y que tiene todo esto de aquí que mide 35. Yo se los separé para que se vea más fácil. 12, 15 aquí, 35, y recordemos que este árbol mide X, que no lo tengo. Ahora sí, la semejanza es fácil siempre y cuando ustedes ordenen. Yo puedo tener muchas maneras de ordenar una semejanza. Puedo decir altura, esa altura, como sombra, esa sombra. O puedo decir altura, esa sombra, como altura, esa sombra. Lo que manda, chiquillos, es el primer par. A como yo ordeno la primera fracción, debo ordenar la segunda. Entonces vamos a ordenar. Altura del árbol, que sería la X, esa sombra del árbol, que sería 35. Altura de la vara, para respetar el orden, que sería 12, se compara con la sombra de la vara, que sería 15. Aquí se ve sustituido. Tratamos de acomodarlo de manera que la X siempre les quede aquí. ¿Para qué? Para que usen algo que se llama regla de 3. La regla de 3 ustedes la vieron en la escuela. Probablemente ya no se acordaban, pero ustedes tenían algo así, multiplicaban en cruz y dividían entre el numerito que quedaba solo. En este caso dividirían entre 15 y multiplicarían 35 por 12. Exactamente como se ve aquí. X es igual a 35 por 12 dividido entre 15. Esto se lo ponen a la calculadora y dice que X mide 28. ¿Quién era X? Era la altura del árbol. De hecho, lo que nos preguntan es la altura del árbol. Entonces respondemos, todo problema lleva respuesta. La altura del árbol es 28 metros. ¿Por qué metros? Porque aquí decía que eran metros. Si el problema dice que es centímetros o que es pies, ustedes ponen ahí la unidad que les digan. Eh, Espero que hayan podido entender bastante. Recuerden los de WhatsApp y los de trabajo en físico que deben hacer todo paso a paso en unas hojitas y adjuntarlo. Para los que trabajan virtualmente, recuerden hacer todo paso a paso en el cuaderno y mandarme la fotografía junto con la guía. Muchas gracias a todos. Recuerden hacer la ficha de trabajo. ¿Cuál ficha de trabajo? Esta ficha de trabajo que está aquí. Aquí tienen los 3 criterios, cuándo los tengo que usar y qué hago cuando los tengo. Ustedes pueden agregar otras cosas como figuras o algunas otras apuntes que quieran poner a la ficha. Muchísimas gracias y espero que les sirva bastante y que hayan entendido.